Buenas tardes a todos. Me alegra ver caras conocidas y otras pues que son nuevas para mí por lo menos. Bienvenidos, como siempre. Estamos en nuestra conferencia que hacemos todos los meses, como sabéis, de tipo cultural. Y bueno, pues da gusto ver el aforo pues casi completo. Esta tarde pues tenemos un ponente que es experto en la materia que nos va a exponer y nuestro compañero Juan Blázquez nos va a hacer la presentación. Juan tiene la palabra. Bienvenido y a disfrutar. Muy buenas tardes. Gracias a todos por vuestra presencia y estoy convencido que el tiempo de exposición de Álvaro Bernardo Vicente se nos va a pasar sin nada. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y ejerce además como docente de su especialidad en la Facultad de Turismo y Relaciones Internacionales de dicha universidad, de la que además es secretario del Consejo Directivo. A lo que une su colaboración en su departamento de Historia del Arte y en el aula serio perteneciente a la Asociación Los Saberes. También es diplomado en el ámbito de la Genealogía, máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, especialista en patrimonio nobiliario de los siglos XVI, XVII y XVIII y en el análisis de imágenes y fotografías religiosas del periodo barroco y contemporáneo, centrado particularmente en el sudeste. Profundo conocedor del patrimonio murciano, en su tesis doctoral recuperó el paisaje urbano de la época seguramente más notable de nuestra región. Su labor investigadora es muy fructífera, lo cual queda materializado en participación en proyectos y numerosas publicaciones, entre las que destacan Patrimonio en el Recuerdo, la coordinación del catálogo La Madre del Duermo, Murcia Madera, artículos como La destrucción de la Murcia conventual, La imagen de la nobleza en el paisaje urbano de Cartagena o el monográfico del tercer Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, o también el reflejo de la religiosidad popular en el paisaje urbano de Murcia, entre muchos otros. Su trayectoria personal también ha estado marcada por su participación en eventos religiosos y culturales, como pregonero y exaltador en importantes celebraciones en diversos distritos y localidades de nuestra ciudad. En reconocimiento a su labor por la Semana Santa de Murcia, ha recibido distinciones como el título de pregonero de la Semana Santa de Murcia en 2025 o el de Nazareno de Honor del Cabildo Superior de Cofradía de Murcia en 2024. Es un sobresaliente divulgador. Facilita en sus trabajos el acercamiento a asuntos muy especificados de una manera muy amena, como vamos a tener ocasión de comprobar. Sería infinito hablar de los méritos académicos de Álvaro, por lo cual hemos hacer un próximo conciso para dar pie a que la conferencia se inicie y abarcar todo lo posible lo que realmente nos interesa. Álvaro, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por este recibimiento, por hacerme sentir como en casa, aunque yo también soy socio de este casino y es difícil aquí sentirse extraño. Y además, muy agradecido por la afluencia de público que tenemos esta tarde. Vamos a hablar de un tema, pues, a veces poco conocido, a veces, puede rozar lo atractivo por aquello de esas iconografías prohibidas, aquello del tornaviaje, porque nos va a llevar a un lado del Atlántico que tiene mucho que contarnos a día de hoy, tiene mucho todavía que aportarnos y creo que tiene mucho que completar al significado de la propia España. Partimos de una realidad en la cual recordemos aquellas tesis, aquellos versos incluso del propio Ovidio, incluso de otros antiguos, cuando se decía que más allá de aquel estrecho de Gibraltar no había nada más que un par de columnas que Hércules había colocado para decir que ahí se acababa el mundo. De hecho, teníamos un cabo en Galicia que se llamaba Finisterre, el fin de la tierra. Pero el comercio, la necesidad de ampliar, la necesidad de buscar nuevas rutas, estamos en la época, los navegantes
estamos en la final del siglo XV, nos hizo ver varias cosas. Primero, que Hércules se había equivocado, que no era solamente non plus ultra, sino que realmente teníamos un plus ultra auténtico, que por eso aparece reflejado en nuestro escudo, y que además había algo más allá que sin esperarlo nos iba a dar la imagen completa de lo que era el oro. Por eso cuando vamos a partir de dos realidades, cuando decimos que hemos descubierto América, sí hemos descubierto América. Claro que hemos descubierto América, aunque ya existiese América. Porque sin ese descubrimiento nunca habríamos sabido cómo era la esfera completa. No sabíamos nada, solo conocíamos lo que tenemos en pantalla y miren cómo, incluso más allá del mar, lo que se prevé que hay son monstruos, animales fantásticos que van a devorar navegantes, pero no se sabía cómo era aquel oro. Y en segundo lugar, cuando España pone el pie en América, nosotros siempre entendemos aquello como una conquista, pero también después como un grandioso mestizaje, no solamente de raza, sino en todas las esencias que debe de tener un imperio. El imperio español no es imperio por conquistar, sino por fundar. Un imperio siempre funda. Un imperio tiene que fundar fe, tiene que fundar cultura, tiene que fundar pues una serie de elementos que identifican y sobre todo que le dan forma a una entidad territorial. Por eso no vamos a hablar en ningún momento de la América colonial, porque la América colonial no ha existido nunca. Es la América virreinal. Son condiciones políticas, legislativas completamente distintas. En una América colonial no se levanta una catedral, es impensable. En una América virreinal sí, se levantan catedrales, se levantan universidades, se levantan todo tipo de infraestructuras para crear un estilo de vida que llegó a ser incluso superior durante siglos al propio estilo de vida de la propia Europa. Por eso nos vamos a dar cuenta cómo hay un epicentro donde surge toda esta magia, donde surge todos estos horizontes soñados, que es la ciudad de Sevilla. Y ese Guadalquivir que ansiaba, como dice alguna canción, a las olas del mar. Tenía sueños de mar y sueños de puerto, y desde ahí partían aquellos bergantines, aquellos navegantes, que no sin antes hacer escala en las Islas Canarias, era el lugar de repostaje, de llenar las alacenas, las bodegas, continuaban ya aprovechando del Atlántico, aquellos alisios, aquellos que llevaban directamente pues, a aquella América que era profundamente española. Por eso decía Federico García Lorca que uno, si no ha estado en América, no sabe lo que es España, porque España es parte de aquella construcción americana. Lo decía Lope de Vega también, hablando del Arenal de Sevilla, en aquella obra que decía que no tiene el mar tal ribera, porque es una puerta indiana, aquella Sevilla, aquel Guadalquivir, que pare tantos millones, puerto de varias naciones, puerta para todos ya. Toda España, Italia y Francia viven por este arenal, porque es plaza general de todo trato y ganancia. Hay que decir que Sevilla fue la capital del mundo durante el siglo XVII. Ni Roma, ni París, ni Inglaterra, ni siquiera Madrid. Fue Sevilla. Era el centro del mundo. Para dar lugar después a cambiar su capitalidad como centro del mundo a la Ciudad de México. Ahora vamos a ver también cómo esa Ciudad de México a lo largo del siglo XVIII brilló de una forma extraordinaria. Tenemos una imagen de lo que fue la Universidad de México, una de las primeras universidades fundadas en América. Hay que decir que en un periodo no mayor a 100 años se fundaron casi 40 universidades en todo el territorio americano. Aquí tenemos una de las primeras en 1551. Miren ese atrio, miren ese pórtico, esa especie de claustro universitario, donde se aprecia sobre todo todos los materiales, todas las técnicas constructivas que habían ido navegando a lo largo del propio Atlántico, de aquellos bergantines, porque yo cuando explico arte a mis alumnos, siempre les digo que el Renacimiento y el Barroco viajó en los barcos. Aquello tuvo que trasladarse a aquella tierra y transformarse
en aquella idiosincrasia que tenía la propia América. Nos vamos a dar cuenta que en aquella Catedral de México, que tiene todas las trazas de la Catedral de Jaén, vemos perfectamente cómo cumple pues, aquellos cánones renacentistas, luego transformados en ese barroco mexicano, tenemos clara que la influencia que llega desde España se funde perfectamente con aquel México que no tenía nada que envidiar a Europa, de hecho Europa tenía que envidiar. El plano de México, según periódicos ingleses, imaginaos para que un periódico inglés nos pusiera bien, decía que México era el lugar más próspero de la Tierra del siglo XVIII, de hecho, capital del mundo en el siglo XVIII. Solamente por dar unos datos, 183 libras de carne se consumían en México per cápita, mientras que en Londres o en Francia se consumían a lo largo de 110, 120. Carruajes en México eran de oro, de plata, de piedras preciosas. Y en Madrid solamente la mitad de los habitantes tenían carruaje. Una ceca en México producía el triple de moneda que todas las cecas de Europa en un año. Estamos hablando de la capital del mundo en ese sentido. Por tanto, México llegó a su máximo esplendor durante el siglo XVIII. Lo podemos ver claramente en todas estas imágenes que se nos presentan en la pantalla. Aquí tenemos retablos que son absolutamente soberbios. Son retablos que no es solamente madera dorada, sino que en muchas ocasiones estos retablos tienen láminas que tienen 2 y 3 centímetros de grosor de oro puro. Estos retablos de Tepozotlán, de Tlaxcala, hay que recordar algo, los de Tlaxcala, los tlaxcaltecas, fueron los que ayudaron a los españoles a acabar con los mexicas. Por tanto, cuando dicen los españoles conquistaron América, no es verdad. Conquistaron América con la ayuda de todos aquellos indígenas que estaban hartos del sometimiento de los mexicanos. Por tanto, uno de ellos, este pueblo tlaxcalteca, que mirad que esto es una auténtica barbaridad, el retablo de Nuestra Señora de Ocotlán o el retablo, insisto, de San Francisco Javier, son dos municipios distintos. Yo os voy a hablar de vosotros porque estamos en familia. Os voy a poner un ejemplo. Porque tanto una localidad como la otra, en habitantes, era lo que podía ser el municipio de Lorquí o el municipio de Archena. Así se las gastaban en México en municipios sumamente reducidos que tenían retablos que eran la envidia de lo que era todo el imperio español. Si alguien en Murcia es capaz de encontrar un retablo de estas características, que nos lo presentes. No existe. Pero podemos seguir buscando municipios. En el municipio de Taxco vemos un retablo, el de Santa Prisca, además al estilo de los hermanos Churriguera, ese estilo tan castellano, además que se veía por toda la corte. El retablo de Santa Inés de Zacalteco, es decir, un retablo ya con unos cánones clásicos, absolutamente mostrando el esplendor de ese México del siglo XVIII, por lo que realmente nos estamos dando cuenta que ahí no fue nadie a llevarse del oro, no fue nadie a conquistar y a someter, y no fue nadie a aprovecharse de nadie. Está cumpliendo todas las condiciones que tiene que tener un virreinato, no una colonia. Yo siempre me gusta preguntarme en el siglo XVIII qué habría pasado en lugar de esto si hubiesen llegado los ingleses, o los franceses, o los holandeses, que los teníamos asaltando costas de Chile y de Perú constantemente. Pues hubiera sido otra película completamente diferente, como lo que ocurrió en Norteamérica. Algo completamente distinto, ¿no? Pero España creo que supo fundar y supo transmitir toda aquella cultura. Y creo que eso también, al fin y al cabo, como españoles nos engrandece, ¿no? Así era un mercado. Así era un mercado del México virreinal, de esa Nueva España, que por cierto el Golfo no se llama Golfo de América, como ahora el señor Trump le ha querido poner, ni tampoco se llamaba Golfo de México.
el auténtico nombre de ese golfo era el Golfo de Nueva España. Y tenemos planos del siglo XVI y XVII con ese nombre. Aquí tenemos uno de los mercados. Vemos un tipo de fruta que era impensable en España. Una fruta tropical, colorida, absolutamente rica. Y toda esta fruta no solamente circulaba por todas las zonas del virreinato, sino que también llegaba a España. Gracias a América, pues pudimos gozar mucho más del azúcar, del tabaco y de todos aquellos frutales y distintos, incluso novedades científicas. El primer libro de medicina se hace en Perú, está escrito en quechua. El primer libro de medicina que se escribe en América. La primera partitura polifónica que se escribe en Cusco también está escrita en quechua. No se impuso ni el castellano siquiera. Esa era la riqueza de América y esa era la riqueza de nuestro virreinato. De hecho, en el Salón de Reinos de Madrid, si vamos allí cerquita del Parque del Retiro, el Museo del Prado, entramos al Salón de Reinos, miramos la bóveda del salón y vemos todos los reinos que conforman España. Tenemos el reino de Murcia, el reino de Valencia, el reino de Jaén, el reino de Sevilla, pero también vamos a ver el reino del Perú y el reino de México. Por tanto, todo forma parte de la misma entidad. Estos mercados que hemos podido ver en Nueva España, en México, no era algo propio o exclusivo de aquella tierra. Vamos a irnos un poquito más al sur, nos vamos al virreinato del Perú. Aquí tenemos una quebrada, un paisaje casi al pie de los Andes. Un pueblecito que se llama Andahuaylas. Cualquiera que llegue a ese pueblecito y se encuentre en un lugar de apenas 350 habitantes, no se va a esperar encontrarse como poco con esta iglesia, una iglesia que parece incluso una misión, ¿no? Una iglesia propia de estos lugares, de estas tierras, con esos viacrucis, esos calvarios que había siempre delante para las oraciones de la piedad popular y demás. Pero claro, cuando uno en ese corazón de los Andes incluso cuesta respirar por la altura que tiene este municipio, cruza el umbral de esa puerta y se encuentra con esto, pues la película cambia bastante. Estamos en el corazón de los Andes. Aquí hay gente en este pueblo que no sabe hablar castellano. Con eso ya os puedo decir todo, ¿no? Pero en cambio, entramos aquí, a la iglesia de San Pedro, vemos un retablo que no está hecho de madera nada más que su propio corazón, sino que el retablo está hecho de láminas gruesas de oro puro. El techo está hecho de oro puro. Todo está revestido de lienzos contando escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, alegorías del buen camino, del mal camino. Pero hay algo que deja sin aliento, y deja sin aliento por una razón. Cuando uno llega a la capilla del bautismo dentro de esta iglesia y se pone delante de esta puerta, imaginemos en el mundo católico lo importante, ¿no? Es una capilla de bautismo, es aquella que nos da el acceso, ¿no? a poder participar de lo que es la dignidad, ¿no? del cristiano. Y encontramos esa puerta llena de inscripciones y empieza uno a leerlas. Y nos damos cuenta que son la fórmula del bautismo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero claro, el que pintó esto tenía la orden muy bien dada. En latín, en castellano, en quechua, en aymara y en puqui. Los tres idiomas locales de aquellas tierras. El castellano, el idioma del imperio, y el idioma de la iglesia. Todo perfectamente traducido a los 5 idiomas. Si esto no es, igual que en el siglo XXI, tratamos siempre todo con una perspectiva de mucha diversidad, de mucha integración. Si esto no es diversidad e integración en pleno siglo XVII, dudo que sea otra cosa. Esto es impresionante cuando uno se encuentra con algo así. Pero además, yo no sé quién, ni siquiera en Sevilla ni en Madrid, quién al entrar a un templo, lo que es la puerta de la entrada, esas puertas, donde tenemos en las iglesias las puertecitas pequeñas que entramos,
está hecha de oro entero. Puerta de la iglesia del Sagrario de Quito, esta es la parte trasera. Cuando uno accede a la iglesia, la puerta principal y las puertas laterales en los lados de esta estructura, que es una propia arquitectura, es una puerta con una estructura de arquitectura. Es algo verdaderamente asombroso. Por tanto, ya se empieza a ver de una manera muy clara que toda esa influencia que llegaba desde, no solamente de Europa, sino especialmente desde España, regiones de Castilla, regiones, concretamente Sevilla, el puerto de Sevilla era puramente una influencia, también empiezan a llegar los estilos de vida de los propios españoles. Y empiezan a llegar desde el primer momento, desde el siglo XVI. Aunque este cuadro sea del XVIII, aquí tenemos una imagen de un bautismo, en este caso, pues, de una santa. Este cuadro se encuentra en el convento de Santa Inés de Colombia, en Bogotá, de Bogotá, en Colombia, y vemos cómo hay un detalle que nos dice cómo la influencia española está presente en todos los límites de su imperio. Porque cuando hablamos de América, no hablamos de América, hablamos de España. España es América, América es España. Y la gente que vivía allí eran españoles, de pleno derecho, de pleno uso. No había ninguna distinción en ese sentido y todo el mundo tenía acceso a todo. Qué cosa más curiosa que de las dos chicas que hay a la izquierda, mira que van ataviadas con mantilla. La misma mantilla que se estaba utilizando en el siglo XVIII en España. La mantilla de encaje. La mantilla que incluso se pone de moda en el XVIII para intentar que los afrancesados no nos coma el terreno. Pues se estaba llevando ya la moda en América. Podemos verlo perfectamente. Aquí tenemos una india que se ha casado con un español y va vestida completamente a la usanza hispana. A la usanza española, con su mantilla, con sus collares, pero además con la perla del Pacífico, collares de perlas del Pacífico, con más joyas todavía que las propias españolas. Y estamos hablando de una india. Lo digo por romper sobre todo esa leyenda negra que desde el siglo XVII lleva machacando el tema de la hispanidad. Y es cierto que las influencias no dejan de ir y de venir. Aquí tenemos a nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía de Jesús, de Murcia, y vemos como los mismos esquemas compositivos, artísticos, están siendo una influencia en la propia ciudad vieja de Guatemala, con ese Cristo Nazareno de la Merced, que se realiza apenas unos 39 años después del Cristo de Nazareno, en Murcia. Son los esquemas que continúan viajando pues, a través de estampas, de dibujos, del boca a boca, en los barcos, hasta que llega a América, por aquellos artistas, ¿no? Y ahí es donde se presenta esa idea de tornaviaje. Es decir, nosotros hemos ido de viaje, hemos llegado a América, hemos fundado, hemos construido un poco una visión muy superficial. Os acabo de enseñar lo que se podía encontrar por aquellas tierras. Nos ha faltado mucho, pero sería interminable, no habría sesiones para poder enseñar todo lo que hay allí y todo lo que se hizo allí. Pero claro, aquello también tenía la otra parte, la parte de la gratitud, la parte de todo aquello que se funda también viene luego. Y eso es lo que le vamos a llamar el tornaviaje, es decir, aquella labor, aquellas influencias que no solamente iban a América, sino que regresaban a España. ¿Y qué era lo mejor del tornaviaje? Que nada regresaba como se había ido. Todo regresaba transformado, con olor a caña de azúcar, con olor a quebradas, con olor a campiñas de los Andes, con olor a frutas exóticas, es decir, todo tenía ya el tinte americano que empezaba a devolver una impronta imperial a lo que era la península. Por eso cuando digo España, España es todo. Nosotros cuando hablemos de aquí diremos la península. Y la América española, pues la parte que nos falta. De hecho, tenemos luego todo un Pacífico, también controlado por el Imperio Español, hasta llegar a las Islas Filipinas, que es donde vemos que acaba el tornaviaje y que de ahí reinicia para su vuelta a España. A esa ruta
normalmente se le llama el galeón de Manila. Ahora hablaremos un poco de eso porque esta era la divisa que teníamos en el imperio. Era el famoso real de A8, era el más conocido, o el que le guste la numismática es aquel que le llamamos el columnario. E incluso se puede observar en la moneda cómo lleva las marcas de China, cómo ha pasado por las secas de China, han pasado el control, el contraste y devuelven la moneda con aquella comprobación de que aquello pues, era una transacción y un trámite válido, ¿no? Esta era la moneda más universal y era la moneda que estaba funcionando en todo el mundo a lo largo del siglo XVIII. La moneda más importante a la hora de hacer comercio mundial. Por eso llamamos a España incluso la primera globalización. España es la primera globalizadora en ese sentido, porque tenemos una moneda que está circulando por las 3/4 partes del mundo. Y como vemos, tiene en su anverso y reverso pues cosas que son muy significativas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una moneda de este tipo, vamos a ver siempre qué dinastía era la que gobernaba, vemos la triple flor de lis de los Borbones, sabemos que ya estamos en la época borbónica, vemos lo que es el escudo de España, los leones y los castillos, era el escudo más simplificado, ¿no?, que había en ese momento. El anverso, o como se quiera ver, el reverso, nos está diciendo que la moneda, con esta M que lleva el circulito encima, la O, nos está diciendo que se ha acuñado en la ceca de México y nos está diciendo además algo muy llamativo. Arriba pone utraque unum, es decir, ambas son una. Y aquí aparecen las dos esferas, los dos hemisferios, las dos posesiones de España, la peninsular y la americana, en una sola unidad. Nada está fuera de eso. No existe la América colonial, no, eso no existe. España es una y te lo dice la moneda. Utraque unum, ambas son una. Y además aparecen enmarcadas por las dos columnas de Hércules, es decir, nuestra gran hazaña fue demostrarle al mundo que sí que existía algo más allá del Atlántico. Y por si algo nos quedara cierta duda, que dijéramos, bueno, pueden ser dos entes distintos. Hay una cosa en heráldica, ya sabéis que mantiene unas leyes muy rígidas, es una disciplina muy dura, pero lo tiene todo muy claro, que cuando una corona está por encima de una realidad o de varias realidades, esas realidades forman un solo cuerpo. De manera que vemos una corona que está coronando las dos esferas, es decir, está coronando a América y a la España peninsular. De manera que lo que dice la moneda es así un credo. Ambas son una, no existen dos realidades, el imperio es uno. Y aquí aparece esa moneda para que todo el mundo sepa qué era el imperio español. Hay un canto en la verbena de la Paloma, de hecho la verbena de la Paloma es finales del siglo XIX, que dice, por ser la Virgen de la Paloma, un manto de la China, te voy a regalar. Claro, nosotros a esto le llamamos siempre el mantón de Manila. Pero hay que decir una cosa, tenemos que romper el mito, esto lo sabrá mucha gente, el mantón de Manila no es de Manila, es chino. La seda es china, la confección es china, incluso lo único que se hacía en España era añadirle luego el fleco cuando llegaba aquí a la península. Pero el verdadero mantón de Manila está confeccionado en China, con chinerías. Todas esas flores, todos esos dibujos, esos pájaros, esa naturaleza, son puramente orientales. Estamos hablando de algo puramente oriental. Pero ¿por qué le llamamos el mantón de Manila? Porque si nos fijamos en el tornaviaje, el primer lugar a donde llegaba la mercancía desde China era Manila. Manila era la capital comercial del Pacífico, española, que por cierto todavía allí en Semana Santa y se habla en español. Pues son cosas muy llamativas. La primera capital comercial del Pacífico era Manila. De Manila, toda la mercancía acababa en Acapulco, en México. De Acapulco se pasaba a la otra costa ya atlántica y desde ahí muchas veces se pasaba por Cuba para coger tabaco, no siempre, y de ahí está.
normalmente es el Alto Maya. Por tanto, el Mantón de Manila tenía esa realidad. Y esto a nivel antropológico tiene un sentido. ¿Qué importancia no tendría Manila como capital para que un mantón de la China adquiriera el nombre de Mantón de Manila? ¿Qué sería Manila en aquel momento? Magallanes supo poner el ojo allí bastante bien, porque además era un punto estratégico. Nadie podía alterar el comercio marítimo sin la ciudad de Manila. Por tanto, era algo llamativo y muy próspero, ¿no?, para el propio imperio. De hecho, aquí aparece un cuadro de 1910, que incluso puede parecer un Julio Romero de Torres, pero no lo es. Es un pintor que se llama Saturnino Herrán, un pintor mexicano, que nos está pintando una criolla, un mantón de Manila. Es decir, es que el mantón no se usaba solamente en España, se usaba en todos sitios. Hemos visto antes cómo se usaba la mantilla, cómo se usaban otros elementos. El mantón de Manila también se utiliza no solamente en México, sino incluso en Sudamérica. Hay imágenes y relatos que nos hablan de mantones de Manila en Colombia, en Perú, en Chile, en el norte de la Argentina, en toda esa zona de Catamarca. Una cosa impresionante. Mientras tanto, Brasil permanecía en su sueño portugués. Pero es cierto que entonces, igual que nosotros hemos llevado todo aquello que acabamos de ver, desde allí también venían otras cosas a España. Y normalmente venían por tres razones. Regalos a los reyes, virreyes que querían quedar allí bien, y mandaban un regalo pues, a Felipe III, a Felipe IV, a Carlos II, a Felipe V. Esos eran las primeras opciones, ¿no?, de por qué venían cosas desde América en cuanto a productos, a obras de arte. El segundo solía ser gente que se había leído imaginaos, que alguien se va desde Murcia, llega a América, se convierte en alguien importante en México y le quiere mandar un regalo a su ciudad, a Murcia. Nos mandaban regalos a Murcia. O bien, a nivel eclesiástico, gente que conseguía lograr una carrera eclesiástica en América y entonces a sus antiguas diócesis españolas o a contactos eclesiásticos en España les mandaban obras de arte también. Por tanto, teníamos varias opciones para que llegaran cosas. Aquí tenemos una custodia además magnífica, porque lleva la pedrería propia del Pacífico, lleva perlas, lleva incluso esos diamantes propios de todo lo que es la zona de la cordillera de los Andes. Está hecha en Quito, en el obrador quiteño, para la Hermandad de las Angustias de Granada. Estamos hablando de una de las hermandades más importantes del siglo XVII y XVIII en España, la Hermandad de las Angustias. Por tanto, que llegue una custodia de factura quiteña de esta categoría, pues nos está hablando de lo que se estaba haciendo en América, no era cualquier cosa. Este ángel llega para la ermita de Nuestra Señora Allende, para La Rioja. Para la diócesis de Logroño tenemos un ángel arcabucero, se llama Mariano porque lleva pues, una temática, una heráldica mariana, pero empiezan a llegar cosas que son propias de Hispanoamérica. En España no se habían visto nunca ángeles arcabuceros. ¿Qué era eso del ángel arcabucero? Claro, ángeles que llevan armadura, que podría parecer San Miguel, pero no lo son, porque luego los veremos vestidos con una casaca, pero llevan un arcabuz, el propio elemento de fuego del siglo XVII, y en el siglo XVIII se sigue haciendo este tipo de imágenes. ¿Qué es un ángel arcabucero? ¿Qué representa? Porque claro, esto estaba prohibido aquí en Europa. Esto era una iconografía ya prohibida. Podríamos empezar a hablar un poco de aquellas iconografías prohibidas. Una tierra que constantemente está en asalto, porque yo he perfilado alguna cosa de holandeses, de ingleses, pero era un asalto continuo, si no en alta mar, en tierra. Y por eso todo lo que es el Imperio Español Americano tiene por todas sus costas, por los puertos, fortalezas, pero sólidas y muy duras de conquistar. Todas con forma de diamante, además una arquitectura diseñada exclusivamente para la América hispana. Pues para eso necesitamos que el cielo también nos ayude.
Vamos a armar a los ángeles del cielo con arcabuces y los vamos a convertir en una seña de identidad que no debería ser solamente de América, sino también española. Los defensores de la hispanidad, de la cultura del Imperio Español. Y los tenemos aquí. Estos ángeles arcabuceros, que sobre todo se hicieron muy famosos por la zona del virreinato del Perú, lo que era la escuela cusqueña, que fue la que configuró este modelo de iconografía, ¿no? Sobre todo por la continua visita de holandeses, de ingleses, recordando del asalto a la fortaleza de Cartagena de Indias, las de eso, pues todo aquello que sucedía, incluso por si luego a alguien le apetece o algún día, yo tengo un artículo escrito que se llama El trasea y el robo de las alhajas del templo de Santo Domingo. Hay documentación de cómo los franceses nos robaron todas las joyas, todas las custodias, todos los cálices de la Catedral de Santo Domingo en República Dominicana, donde todavía era español. Por eso lo que vamos a encontrar es una respuesta, ¿no?, de aquella América que incluso realizaba obras no solamente pictóricas, sino con nácar, con esa caracea propia de aquella zona. Esta imagen de la conquista de México, que está hecha en varias fases, son varios capítulos, se hicieron para el rey Felipe IV para Carlos II. Lo que se va a hacer en ese momento es contar la historia de la conquista de México a España y nos llega toda la historia de la conquista en distintos paneles donde se puede ir viendo la sucesión de acontecimientos. A día de hoy se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, que es una colección que perteneció a la propia monarquía hispánica. Además, nos vamos a encontrar, pues, del ámbito religioso, algunas cosas como el carácter ya no solamente sagrado, sino casi mistérico, que tenía lo que era la colina, el Cerro de Potosí. El Cerro de Potosí luego intentó verse incluso como un alargamiento del manto de la Virgen. Luego se convirtió, pero era un lugar donde las antiguas civilizaciones pues, tenían también sus rituales, sus ceremoniales, y cómo también todo eso se va transformando y se va mestizando, es decir, no se suplanta una cosa por la otra, sino que se va mezclando. Por tanto, vemos como de ese Cerro del Potosí llega una obra de plata exquisita para la ciudad, para el municipio de Villarrobledo, como peana para poner encima a la Virgen de la Caridad, a la patrona de Villarrobledo. Esto lo manda un antiguo sacerdote que había nacido en Villarrobledo y se lo quiso enviar a su propio municipio. Cuando nosotros hablamos de qué ocurrió con aquellas culturas, nos damos cuenta que no perdieron en ningún momento su dignidad. De hecho, se les dio más dignidad todavía. Hay un cuadro en el que aparecen todos los incas, uno por uno, toda la dinastía inca, y hay un momento en el que el último inca acaba y aparece el siguiente inca. Y qué casualidad que el siguiente inca es Carlos V, nuestro rey Carlos I de España, ¿no?, como continuidad del linaje inca. Y aquí vemos algo parecido. Incas que han adquirido títulos de nobleza española. Ellos son españoles. De hecho, solo hay que mirar los nombres que tienen arriba. Uno se llama Don Domingo, el otro se llama Don Francisco de Arrobe. Tenemos aquí personas que han adoptado, pero en cambio no pierden su esencia. Siguen con todas aquellas joyas, aquellos piercing de oro propio del Imperio Inca. De hecho, el Imperio Inca en ningún momento se extinguió. Y si apretamos a nivel institucional, el rey Felipe es todavía rey inca, tiene la dignidad del rey inca. Por tanto, tenemos ahí una estela, una continuidad que no deberíamos tampoco de perder, claro. El tornaviaje parece que no nos toca de cerca, pero aquí tenemos un tornaviaje que nos toca muy de cerca. Aquí tenemos una Virgen de Guadalupe que se encuentra en la iglesia de San Juan Bautista en Murcia. Esta la tenemos aquí. Yo solamente he puesto un detalle del angelito para que se vea la calidad de esta pintura. La Virgen no puede tener mejor calidad porque lo que intentaba era reproducir la Virgen original de la aparición de Guadalupe. Pero el pintor nos está diciendo bastante. Miguel Cabrera. Si alguien quiere saber quién es Miguel Cabrera, es el Velázquez mexicano, el Murillo mexicano, el
el Mengs mexicano, un pintor de altísimo nivel, de altísima calidad, y tenemos la suerte de tener esta pintura en Murcia gracias a ese tornaviaje, todo lo que venía desde la zona de México. Pero también las grandes devociones mexicanas llegaban a España. El famoso indiano, el divino indiano, que era una devoción cristífera, súper potente en lo que era el virreinato de Nueva España, lo tenemos como una de las grandes devociones de Cádiz. Por tanto, pues tenemos aquí una repercusión de América en España, incluso ese retrato de Santa María de la Redonda también, una grandísima devoción mexicana que empezó a arraigar en España. Aquí es donde sí que se está viendo ya, porque sin el tornaviaje la cultura, la riqueza de este intercambio no se podría apreciar. Parecería que solamente nosotros enviamos, pero que no llegó nada para acá. Aquí es donde realmente el círculo se completa y la riqueza se hace patente. América siempre fue muy curiosa a la hora de hacer iconografías. Iconografías que muchas veces no estaban bien vistas en Europa, y mucho menos por Roma o en España por la propia Inquisición. Aquí tenemos una imagen de José de Ibarra, por ejemplo, ese descanso de la Boda de Egipto, donde se ve al niño bebiendo agua, San José ha traído frutas. Es decir, es una imagen muy cotidiana. La pintura americana va a ser siempre muy familiar, muy cercana en ese sentido, pero también muy conceptual. Les encanta experimentar con iconografía. Mirad si les encanta que yo en mi vida había visto a Cristo firmando decretos. Entonces, claro, San José y la Virgen le dan papeles y le dice castidad, y él lo firma. Justicia, y él lo firma. Misericordia, y él lo firma. Mirad el nivel conceptual americano, a nivel no solamente dogmático, sino teológico. Es una teología de la imagen. Son todos los conceptos, no solamente bíblicos o dogmáticos o lo que es la propia realidad eclesial, sino que son todo aquello trasladado al concepto. Ellos son muy visuales, muy conceptuales. Yo iba mucho también con aquellas civilizaciones incas, mexicas, que contemplaban el firmamento, que buscaban lecturas, que eran muy simbólicas. El símbolo va a estar presente, pero claro, este símbolo no va a estar bien visto en España. Son iconografías perseguidas por la propia Inquisición. Esto podría parecer una última cena, pero es simplemente una comida en la casa de Nazaret, servida por los ángeles, una iconografía que no aparece ni en la Biblia, no aparece en ningún tipo de literatura sagrada, pero ellos entendían que la Sagrada Familia tenía que comer en algún momento del día. Y quisieron representar aquella imagen, Cristo bendice la mesa, la Virgen y San José veneran aquella bendición. Por tanto, lo que estamos viendo son modelos iconográficos que Europa no había visto nunca. Es una riqueza inmensa lo que se está haciendo en América en este momento, en el siglo XVIII. Incluso sagrarios, que son pelícanos. El pelícano tiene un sentido y tiene una simbología muy religiosa, pero yo nunca había visto un sagrario de plata, además de plata peruana, que es la plata más bonita que existe, la plata peruana, realizado para Vizcaya. Esto se encuentra en una localidad de Vizcaya porque quien la envía se convirtió en virrey y él era de ese pueblo de Vizcaya y le mandó un sagrario donde justo en el pecho, que es donde el pelícano se pica para sacar sangre para sus crías, ahí es donde se guarda la reserva del Santísimo. Es una maravilla este sagrario que tenemos aquí. Y esto pues nos va a llevar a encontrar iconografías que empiezan a llegar, por ejemplo, de un obrador guatemalteco, un calvario, pues repitiendo los cánones de España, pero luego allí se transforma y vuelve a España con materiales distintos. Esto está hecho de caña, todos son materiales de caña, allí la madera apenas se usa tanto, la piedra no se labra con la misma facilidad, esto está hecho entero de caña. Obrador guatemalteco del 18. Y ahí empieza a percibirse una realidad difícil, una realidad complicada, porque nos damos cuenta que América está teniendo mucha laxitud
iconográfica. Es decir, ¿qué quiero decir con la laxitud? Que parece que las prohibiciones de la Inquisición no llegan con fuerza a América para este tipo de cosas. En España habría sido impensable, pero en América lo era. En cambio, era posible. La Inquisición tenía mucho que hacer en América y no era estar controlando la gente. En América se caía en la brujería, se caían en los chamanes, se caía, bueno, también había otros conflictos políticos, otros conflictos sociales, y lo que hace allí la Inquisición es pasar un poco por alto todos estos aspectos más iconográficos. Por ejemplo, esto es una imagen italiana de Piero la Francesca, una Virgen del Parto. Esto llegó a verse mal por la propia Iglesia. Una Virgen que no mostraba un pudor, que no se mostraba, que empezaba a verse mal, ¿no? Todo este tipo de escenas. Y se transformaba de una forma mucho más elegante, de una forma mucho más, llamémosla, piadosa, más académica. Se convirtieron, en vez de Virgen del Parto, empezamos a llamarle Virgen de la Expectación o Virgen de la O. Pero también santos, y estamos hablando de producción española, como Sor María o Margarita de Agullón, que muchos intentaron como casi convertirla en santa, se les hacía retratos, al igual a ella como aquí tenemos al Beato Simón, que no era beato, e incluso se llegó a hacer un grabado de este señor, acompañando a Cristo, camino del Calvario, y además recibiendo el desposorio místico en mano de la Virgen María. Todo esto fue incautado por la Inquisición, es decir, no se podía estar dando difusión y dando culto a personas, a santos que no lo eran en ese momento, o a iconografías que pudieran confundir o que alguien pudiera rezarle a este Beato Simón sin ser Beato Simón. Esto está ocurriendo en la España del siglo XVII y XVIII. Cuando llegamos a ese punto, os voy a poner un ejemplo muy gracioso del Jardín de Florida Blanca. Esto está hecho por la IA porque no tenía... No, esa imagen no está en el jardín, claro. Hay un momento en el siglo XVIII que se coloca una Venus saliendo del baño, al estilo clásico, muy parecida a la que tenemos aquí. En una fuente había un delfín y se coloca en este nuevo jardín público. Sabemos que el Jardín de Florida Blanca es uno de los primeros jardines públicos de España. Florida Blanca estuvo muy fino con este tema aquí del jardín. Y bueno, paseando por ahí, un día la Inquisición le llama la atención al ayuntamiento. Oye, esta imagen es libidinosa y además no guarda ningún tipo de pudor. Y decía en latín, en el documento de la Inquisición, decía es provocantem. Y el ayuntamiento, claro, el ayuntamiento lo que va a hacer es algo muy sencillo. Va a buscar a su comisario de iconografía y la propia Inquisición va a buscar a su propio comisario, que curiosamente era la misma persona, yo paso nada a todos, era Roque López. Y Roque López le falta Murcia para llamarle a la Inquisición inculta y analfabeta. Y les dijo que si ellos hubieran salido a Madrid y a Roma, estarían acostumbrados a ver este tipo de cosas. No le llamó paletos de milagro, pero evidentemente la Inquisición lo que hizo fue dar un paso atrás y la imagen siguió en el Jardín de Florida Blanca. Lo que ya no sé es qué ocurrió con aquella Venus a lo largo del siglo XIX. Estamos hablando de esas iconografías, ¿no? Que parecía que incluso pues, no eran las más apropiadas, como esos ángeles arcabuceros que hemos estado viendo. Son verdaderamente bellísimos, van vestidos al estilo español, llevan casaca española, como aquellos tercios de Flandes también. Representan lo que es la fuerza, la fortaleza y sobre todo el vigor de un imperio que había conseguido, pues yo creo que aguantar muchas embestidas. Aquí tenemos algunas de esas imágenes, la mayoría realizadas en los obradores de Perú, de Cusco, de Catamarca, de la zona de Chile. Son bastante curiosos, son muy bonitos. Y es un mestizaje, al fin y al cabo. Miremos esas plumas que llevan en los sombreros, ese plumaje inca. Por tanto, vemos que la realidad española en América es una realidad riquísima. Y un español no se podría imaginar si no sale de la península. De ahí que cada vez cobre más sentido aquello de Federico García Lorca. Quien no ha ido a América no conoce España. Esto es España, lo que tenemos delante.
aunque nos resulte exótico, aunque nos resulte lejano y aunque nos resulte incluso un idioma medio distinto, pero yo creo que todos nos reconocemos mucho en este tipo de cosas. Ahí empezaron a realizarse una serie de ángeles por una razón muy concreta. Voy a poner un ejemplo. En Sicilia, en el siglo XVI, aparece un fresco, después de tirar un muro, donde por primera vez en la historia se veían representados a los 7 arcángeles. Y claro, nosotros diremos, si son 3, no son 7. Pero había 7 en el mural aquel. La Iglesia se echa las manos a la cabeza cuando ve a los 7 arcángeles. Pero cuando se echó las manos a la cabeza, ya había una producción brutal de los 7 arcángeles. Los reyes, los austrias, se habían acogido a la protección de los 7 arcángeles. Los jesuitas se habían llevado la devoción a los 7 arcángeles a América. En América estaba fraguando la devoción de punta a punta. Y cuando la Inquisición dijo, son 3, no son 7, solo pudieron destruir los que estaban en España. Los de América no fueron destruidos nunca. De hecho, incluso llegaron a ir a los talleres de los pintores, por ejemplo, uno de ellos, Carreño de Miranda, un pintor de la corte, y le obligaron a romper y a destruir aquella serie de 7 arcángeles. Solo quedan unos, bueno, quedan un par. ¿Dónde están? Los que estaban bajo protección de la monarquía. Ahí la Inquisición no entraba. Por eso en el monasterio de las Descalzas de Madrid tenemos la serie de los 7 arcángeles, por ejemplo. Y en algún monasterio también de patrimonio nacional. Aquí los tenemos a los 7, a los 3 canónicos y a los otros 4. Y aquí tenemos una pintura mexicana de Cristóbal de Villalpando, donde aparecen los 7 arcángeles consolando a la Virgen de los Dolores al pie de la cruz. Es una pintura bellísima, bellísima, del siglo XVIII. Pero claro, ahora viene la sorpresa. Y si yo os digo que en Murcia los tenemos a los 7, pues ahora viene la sorpresa, porque claro, vámonos a San Miguel, vámonos al retablo mayor de la iglesia de la parroquia de San Miguel, un retablo realizado por Francisco Salcillo como escultor, además un jovencísimo escultor, Francisco Salcillo en ese momento. Camarín central, San Miguel, San Rafael y San Gabriel a los lados, de manera que están muy bien disimulados, y los otros 4 se distribuyen a lo largo del retablo arriba, ligeramente con un tamaño más pequeño, pero cada uno tiene su iconografía, que esos 4 ángeles también tienen su propia iconografía. Uno tiene que llevar una llama de fuego en la mano, el otro tiene que llevar flores, el otro tiene que llevar una corona, el otro un incensario. Están perfectamente representados tal cual mandaba la propia iconografía. En cambio, nadie mandó destruirlos. La Inquisición no se dio cuenta, pero no se dio cuenta que no se quería dar cuenta, porque ahora viene la gracia del asunto. La Inquisición no era un ojo que todo lo ve. La Inquisición tenía comisarios de arte que eran los que iban vigilando todo aquello que sucedía por ahí. Lo que no estaba bien se reportaba en la Inquisición y la Inquisición mandaba la orden o el requerimiento de eliminar lo que no estuviera correcto. ¿Casualidad? ¿Qué Salcillo era el comisario? Y Salcillo dijo, yo no voy a destruir lo que he hecho yo, si lo acabo de hacer. Y además Salcillo tenía muy metidos dentro de sí a los 7 arcángeles. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que en Murcia estuvieran estos 7 arcángeles. ¿Dónde se había educado Salcillo? Con los jesuitas. ¿Y dónde estaban los jesuitas? Enfrente de San Miguel. 1 más 1, 2. Todo completo. Por eso tenemos a los 7 arcángeles, ¿sabes? Porque Salcillo no reportó su propia obra. Y ahí llegamos a la última parte de esta conferencia, que ya va a ser mucho más breve, porque vamos a hacer una catalogación en directo. Además, una catalogación para esta conferencia. Y lo vamos a hacer con un cuadro que nos sonará mucho, porque se encuentra en la iglesia de San Nicolás de Murcia. Un cuadro que nunca ha aparecido en ningún inventario
que nunca se ha catalogado, es decir, no se sabe ni de dónde viene, ni de quién es, ni qué mano lo ha hecho, ni hay nada publicado sobre él, ni aparece en ningún tipo de registro. Y claro, como a los historiadores nos gustan los retos, pues dije, pues mira, para la conferencia del casino me lo voy a llevar a ver qué vamos a hacer ahí. Y lo vamos a hacer casi en directo todo, pues vamos a ir analizándolo todos juntos con lo que vamos a ir poniendo. Para ello vamos a entrar un poco en materia. Sabemos que es una Santísima Trinidad, eso lo sabemos todos. Pero ahora vamos a ver la realidad de esto. La primera vez que se habla de la Trinidad, como no se sabía muy bien cómo había que representarla, porque a Dios no lo ha visto nadie, empezaron a hacer diagramas casi científicos, esto es una ciencia lo que tenemos en la pantalla, para demostrar cómo se podía representar a la Trinidad según aquel versículo del Génesis, donde Abraham, en la puerta de su tienda, ve llegar a 3 visitantes que le piden de comer. Pues esto fue lo primero que se hizo. Vemos que son 3 círculos concéntricos, bueno, concéntricos no, solapados entre sí, secantes. Vemos aquí cómo se va más o menos configurando esa idea. Esto es teología pura, es concepto puro y duro. Y vemos incluso como San Patricio, que además es patrón de la ciudad de Murcia, como sabemos, aunque muchos lo recordaremos por las fiestas de Irlanda, San Patrick, ¿no? Con el trébol verde, quiere demostrar que la Santísima Trinidad se puede representar así. Por eso el símbolo de San Patricio es el trébol. Porque en una sola hoja están las 3 realidades. De manera que son uno y trino. Por eso cuando dicen, me he encontrado un trébol de 4 hojas, ¿no? La suerte no es esta, la suerte es un trébol normal que explica el misterio de la Santísima Trinidad a San Patricio. Cuando yo me encuentro eso, lo único que podemos hacer es empezar a buscar las fuentes. Y esta es la primera representación conocida de la Trinidad. Una representación ortodoxa, una representación de la Iglesia oriental, de la Iglesia griega, con el pasaje del Génesis donde Abraham dice que ha visto a los 3 visitantes y los ha reconocido como Dios. El siguiente a este son la visita de los 3 ángeles, una pintura del siglo XVI sobre tabla donde aparece la visita de los ángeles a Abraham y a su esposa, que les están sirviendo en la mesa. Hasta entonces ya no se sabe nada más de la Trinidad como 3 personas iguales. Desaparece el rastro en el siglo XVI. En el románico español sí que se ha llegado a ver la Trinidad, pero de una forma muy curiosa. El románico sabemos que tiende siempre al concepto, a reducirlo todo. Y sobre todo los que seáis muy amantes de los castillos, todo el mundo medieval, sabemos que es un mundo muy conceptual. Tiene una riqueza, cuando dicen, eres de la Edad Media, ojalá fuera de la Edad Media, con la riqueza intelectual que habría en la Edad Media. Y aquí vemos un capitel de la colegiata de Santa María la Mayor, en Alquézar, en Huesca, donde aparece Dios Padre creando a Adán, pero miremos como Dios Padre tiene 3 cabezas arriba. Es tricéfalo. Iglesia de San Miqueu, en Lérida, de nuevo la Trinidad como una misma entidad con 3 cabezas, un poco monstruosa. Incluso en San Martín de Tours, en Navarra, vemos esta triple Trinidad trifacial, que en cuanto la Iglesia vio esto, se echó las manos a la cabeza también, como con aquellas iconografías que hemos visto de los 7 arcángeles. Y vemos cómo el modelo empezó a copiarse por Europa. En Holanda, pero bueno, estamos hablando, digo Europa, voy a decirlo con matices. Toda la zona de Holanda, toda la zona de los Países Bajos era bajo influencia española. Por tanto, todo lo que emanaba de España acababa siempre reflejado en los Países Bajos. Pero esto estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? Primero porque recordaba a la mitología clásica. Recordaba al mundo pagano. No se podía representar a Dios tal como se representaba a los dioses paganos. Aquí tenemos al dios Jano, por ejemplo. La alegoría de la prudencia en la época romana se representaba también así. La Iglesia decía que no se podía hacer. Incluso algunos dioses de la cultura oriental
también eran tricéfalos. Pero hay algo todavía peor. Que el que tenía varias cabezas ya no eran otras religiones, sino que era el propio diablo. Lucifer, como muestra esta iluminación de la Divina Comedia del siglo XI. ¿Cómo íbamos a representar a la Santísima Trinidad que se representa al diablo? No se podía, por tanto, terminantemente prohibido en el Concilio de Trento que se vuelva a representar a la Trinidad con tres caras en una misma cabeza. Ya tenemos un modelo fuera de combate. Isabel la Católica, en su testamento, lo que va a hacer es definir qué es la Santísima Trinidad, acorde a la propia enseñanza de la Iglesia, claro. El propio testamento de Isabel empezaba diciendo en el nombre del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en una esencia divina. Es decir, el concepto lo teníamos muy claro, pero se había hecho muy mal hasta ahora. Aquellos conceptualistas que habíamos visto al principio con los círculos secantes quieren demostrar cómo es la Trinidad a través de un símbolo. Aquí tenemos lo que llamamos el scutum fidei. Lo vemos como escudo de un guerrero, lo vemos en la heráldica también. Ahora lo vamos a analizar mejor. Aquí tenemos que pertenece a los celestes. Y ese mismo escudo es el que vemos en el cuadro que estamos tratando de analizar. Ese triángulo que vemos es muy sencillo. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Dios solo es uno, en tres personas, pero las tres personas no son la otra persona, pero sí que todos son Dios. Es decir, es un trabalengua, pero tenemos 12 opciones distintas que nos da el escudo. Esta era la definición. Y todos los pintores que quisieran representar a la Trinidad tenían que estar sujetos a lo que es lo del escudo que tenemos aquí, el scutum fidei. Bien, pues ya sabemos qué es lo que llevan en la mano nuestros protagonistas de esta tarde. Ahora bien, ¿dónde he visto yo eso? Lo he visto en el siglo XV, con la Trinidad tricéfala, vemos de nuevo, y lo he visto en el siglo XVI, con un grabado francés, que es el último grabado que se realiza antes de la prohibición del Concilio de Trento. Ya no vamos a volver a ver esto nunca más en Europa. Nunca más. Pero en cambio sí que se parece un poquito a lo que tenemos en Murcia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que viajar al otro lado del charco, como decimos. Vámonos a Sevilla, vamos a montarnos de nuevo en un bergantín y vámonos a ver cómo han representado en América toda aquella iconografía que había salido de la propia España y del mundo europeo. Y donde vemos que se copia con máxima fidelidad esta pintura o este grabado es, de nuevo, en la escuela cusqueña. La misma de los 7 arcángeles, la misma de los ángeles arcabuceros, la misma en la que aparece Cristo firmando decretos. De nuevo, vuelven a caer en aquellas iconografías que estaban prohibidas en Europa. Lo que vamos a encontrarnos es una repetición continua de estos modelos y podemos ver todo el rato en los títulos que estamos en la escuela boliviana, en la escuela cusqueña, escuela virreinal del Perú, todo va copiando los mismos modelos. Nos damos cuenta que la Inquisición allí ni fu ni fa, les daba exactamente igual. Estamos en el siglo XVII, llevaba prohibida esta iconografía ya un siglo y medio. En cambio, nuestros protagonistas siguen desmarcándose bastante de lo que acabamos de ver en Perú, porque son tres distintos y no es uno con tres caras, pero en cambio sí que tienen el escudo de la fe delante. Para eso, el Virreinato del Perú va a mejorar su oferta y nos lo va a poner a los tres delante, coronando a la Virgen, escuela cusqueña, estos son de Chile y de Arequipa. Aquí tenemos otra escuela cusqueña donde vuelve a salir el mismo modelo. Es verdad que no llevan el triángulo, pero son tres mirándonos de frente, con la misma cara, con el mismo rostro. Aquí van los tres vestidos de máximos pontífices, de sumos pontífices. Escuela cusqueña también, es decir, el Perú nos está marcando un poco los derroteros. También de escuela peruana.
Pero fijémonos como todos tienen siempre toques dorados. Les han puesto pan de oro a todas las pinturas para que brille el oro cuando miramos el lienzo. E incluso alguna representación escultórica, como en Quito, con esta talla del siglo XVII. Esto es lo que vamos a ver en Perú. Pero si nos vamos a México, que es el otro virreinato, vamos a ver ahora la Trinidad, los tres con la misma cara, pintando a la Virgen de Guadalupe, incluso representados a los tres con la misma cara, la misma ropa, el mismo rostro, angelitos bajo los pies, un poquito más naturalistas que los del Perú. Los del Perú son más rígidos, son más planos, son un poquito más artificiales, con ojos más almendrados. Estos son más naturales. La ropa es mucho más voluminosa, los pliegues, las sombras. Aquí aparecen, por ejemplo, también con la misma ropa. Y vamos a empezar a ver que todos llevan en el pecho unos símbolos. Uno lleva un sol, el otro lleva un cordero y el otro lleva una paloma. Y en México todos van a llevar esos simbolitos en el pecho. Todos. La misma cara, la misma ropa y cada uno con su simbolito correspondiente. Claro, yo cuando veo esto, empiezo a acordarme del cuadro que tenemos en Murcia. No lo vamos a olvidar en ningún momento porque ahora vamos a volver a él directamente. Ahí están los símbolos, se pueden ver muy bien, el sol, el cordero y la paloma. Curiosamente son los tres mismos símbolos que lleva el propio cuadro de Murcia. Entonces, ¿qué hemos hecho para que el cuadro de Murcia salga tal cual es? Unir dos iconografías. Hemos unido la de la Trinidad tricéfala con el triángulo y se la hemos puesto a los que están sentados triples. De manera que nos sale nuestro cuadro de Murcia. Pero claro, aquí hay dos cosas, porque podríamos decir ya, pues ya está, esto es algo que viene de Perú. Lo tenemos claro, ¿no? Pero tenemos dos elementos que nos dicen que no es de Perú. Primero, los simbolitos del pecho, que solo se han visto en el Virreinato de México, en Perú no. Y el carácter profundo de sombras, de colores, de matices, de volúmenes, que solamente da la pintura mexicana, que no la da el Virreinato del Perú. Por eso yo ahora me voy a hacer una comparación y tenemos a un lado Perú y al otro lado tenemos México. No, perdón, esto es otra cosa, es la cronología. A un lado tenemos modelos del primer tercio del siglo XVIII y en el segundo modelos del segundo tercio del siglo XVIII. Claro, como modelo, yo me quedo con el primero. Se parece mucho más. Son los modelos de estar los tres sentados, aquí los tenemos. ¿Qué se parece más este? ¿Al de la izquierda o a la derecha? Izquierda. Pues ya sabemos que el cuadro corresponde al primer tercio del siglo XVIII. Nos estamos moviendo ya entre 1700 y 1730. Y ahora vamos a hacer la segunda comprobación. ¿Es de Perú o es de México? Pues yo cuando me encuentro esto y veo que el cuadro de Murcia no es tan plano, no es tan nacarado, no tiene los dorados esos artificiales de Perú y tiene la plasticidad de la pintura mexicana, llego a dos conclusiones. Tengo un cuadro de escuela novohispana, de escuela mexicana, del primer tercio del siglo XVIII. Lo hemos podido comprobar en este cuadro que tenemos aquí. Por tanto, lo que tenemos ya no solamente es dos datos que necesitábamos, es que encima tienen los elementos que llevan solamente las Trinidades mexicanas. Aquí tenemos el ejemplo. Santísima Trinidad en Aguascalientes de México, igual con sus simbolitos en el pecho. Ya lo hemos visto con los otros mexicanos. Cada uno representa una realidad. Pero es más, uno representa el cordero, el sacrificio, el hijo. El otro representa al Creador, el que es luz por sí mismo. Y el otro representa al Espíritu Santo en forma de árbol. Por tanto, los tenemos identificados, igual que a lo largo de la pintura mexicana se han ido identificando. Si no teníamos muy claro lo que era, encima, lo que yo me pensaba al principio que era una firma, no es una firma. Es la primera carta de San Juan
en su capítulo 5, donde dice una definición perfecta de lo que es la Trinidad. De manera que tenemos muy claro ya lo que tenemos en Murcia. Una Santísima Trinidad de escuela mexicana en torno a 1720, porque a partir de ya del 2030 lo que es también el triangulito empieza a desaparecer, del círculo de José de Ibarra, que es el pintor de mayor auge en ese momento en México y que coincide muy bien con el aspecto formal, y que encima lo tenemos en la iglesia de San Nicolás de Bari. Si esto no es tornaviaje, que venga Dios y lo vea. Muchas gracias. Ahora tenemos 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna ¿Hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna curiosidad que queréis compartir? Te quería hacer una pregunta. Barroco, ¿se puede considerar como que la respuesta científica a Barroco? Un lenguaje universal, y explico, dada la extensión geográfica, es decir, esas representaciones iconográficas en Manila, una persona que no sea cultivada, que no sea la entiende, una persona que está en Veracruz la entiende, una persona que está en Sevilla la entiende. Es un lenguaje universal. El barroco, yo siempre he dicho, cuando nosotros estudiamos en la arquitectura o cualquier estudiante se mete en el mundo de los estilos artísticos, el Renacimiento, el barroco, el neoclásico, no existe el barroco como tal. El barroco no es un estilo como tal. Es un estilo que nace a través del Concilio de Trento. El barroco nace con el Concilio de Trento. Es un estilo puramente religioso. No es un estilo que luego se pueda trascender al mundo civil, a un palacio, todo compone una serie de leyes, todo lo que rodea al barroco, con lenguaje puramente religioso. Por tanto, el barroco sí que tiene ese lenguaje universal porque nace al amparo del catolicismo, y el catolicismo es sinónimo de universal. Por tanto, tenía que ser entendido en todos los sitios. Y lo que se hace en América es eso. Gente que no había visto una religión de este tipo jamás. Recordad aquel pueblo de Andahuaylilla que hemos visto en medio de los Andes, que no habla el castellano, y se manifiesta la imagen encima traducida a todo su dialecto y a sus idiomas, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de lo que es el barroco. Es un idioma de la Iglesia católica. Fue el imperio. Sí, fue el imperio. Por eso, cuando hablamos del imperio, todo el mundo ahora quiere tener un imperio. Pero el imperio necesita una cosa importante para ser un imperio. Hay que fundar. Si el imperio no funda, si el imperio solamente se aprovecha, si solamente exprime, si solamente desangra, no es un imperio. El imperio funda y crece con esas fundaciones. Por eso en América hay universidades, hay catedrales, había cientos de conventos, había cientos de oradores, de secas, incluso había cárceles para eclesiásticos, cárceles para nobles, es decir, ahí todo el mundo también pasaba. Entonces, cuando uno se da cuenta de lo que era América y de lo que se ha convertido simplemente por renunciar a la hispanidad y no por otra cosa, pues hay que lamentar. Álvaro, muchísimas gracias. Nos has ilustrado de una manera magistral, como no esperábamos fuera de tu modo, y esperamos verte otra vez por aquí. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.